Hola, mi nombre es Natalia y vengo a la tirada para Aries. Quien sienta también de tener ese momento con uno mismo, con una misma. Intencionar las cartas, intencionar un mensaje. Carta conciencia, carta número 9, el ermitaño, el sabio, el que sabe porque ya es viejito, porque ya es viejita, porque pasó, lo experimentó, ¿sí? Caminó, anduvo, reflexionó. Y sustentando la base, la justicia, ¿sí? En este caso, número 8. Ahora, la sensación es que hay algo que los está estresando, ¿sí? Yo sentí hasta como ese líquido caliente, pero en esta zona de acá. Como ese que parece que te arde. Y me vino esa sensación, como ese estrés, así. Vamos a ver de qué se trata igual. Una carta para ese presente, una carta para ese pasado, una carta para ese futuro, la carta semilla, que es la carta que está pidiendo el movimiento y hacia dónde los lleva. Y 4 cartas más que me sirven de complemento. Sustentando la base de la conciencia, la reina de espadas, ¿sí? Acá hay un mensaje, acá hay un veredicto, acá hay algo a ser dicho y quizás mude todo el escenario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes como presente están en el fin del mundo, están en un momento de cierre y de comienzo de ciclo, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, están en este presente? Porque ustedes sienten que esa semilla, que eso para ser también regado, ¿sí? Que salga su fruto, es un nuevo comienzo, ¿sí? Y hasta algunos quizás en ese trayecto anterior, en trabajo anterior, eran bastante nómades, ¿sí? Tenían que todo el tiempo ir transitando de lugares a lugares, ir como, ¿sí? En esa caminada, haciendo para que su dinero, su trabajo, su oficio, su persona como profesión, brindara su fruto. Y ahora, con esta oportunidad, con esta nueva chispa, porque el basto tiene que ver con el fuego, entonces a partir de la chispa es que se genera el fuego, a partir del fuego se genera la brasa, ¿sí? Carbón, hay contenido para, en fin. De algo que es una nueva oportunidad, sí, es algo que comienza, es un comienzo de también de
el oro va a tener que hablar de trabajo, sí, el oro habla de lo material, sí. Quizás personas que todo el tiempo vivían en lugares diferentes ahora consiguen una oportunidad, sí, una nueva experiencia en un lugar que les permite quedarse por más tiempo, sí. Ahora, ese cambio, ese fin y comienzo les produce insomnio, les produce pesadilla, quizás por eso el dolor de este comienzo acá, ese estrés, ese miedo a lo desconocido, de lo que vendrá, de lo que va a pasar, ¿sí? Esa ansiedad hacia el futuro, ¿sí? Ahora, esta semilla se presenta con esa fuerza, con ese logro, con ese éxito. Entonces, confíen, ¿sí? Si alguien está pasando por esas situaciones que nombré, confíen que la semilla es buena y trae no solo el triunfo, sino la capacidad de esta persona a presentarse domando también su poder personal. Supo domar su ego como sombra y lo utiliza como poder de éxito, ¿sí? Quizás un consejo es que no lo lleven a ese cambio de esta forma, ¿sí? Porque fíjense qué diferente es esta persona también montando su caballo que caballero de basto, ¿sí? Al mismo tiempo es una energía muy de Aries. Pero bueno, siento que está bueno que lo puedan también sí, domar para que ustedes también anden en el caballo con esa seguridad, con esa confianza, con esa autoridad, con ese poder, pero de una manera relajada, leve, ¿sí? Y un poco también para esas personas que quizás esa posibilidad esté en otro espacio, una manera de bajar a esta ansiedad, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión de este 3 de oro que te implica también estar no solo consciente en el proceso de uno, de una, sino también estar consciente de los procesos de los otros, de ese tiempo de escucha, de ese tiempo de compartir, de ese tiempo de hacerse conocer, ¿sí? Sí, sobre todo para quienes van a elegir también ese nuevo lugar, para bajar esa ansiedad, lo mejor es ir recorriendo ese mundo como si fueran extranjeros, ¿sí? Y ustedes tienen a su referencia Sagitario, que también es un signo de fuego, o sea, pueden accesar a ese arquetipo de forma fácil porque son del mismo elemento, ¿sí? Y incorporar ese lado tierra a través del compartir, de hacerse conocer, de buscar esas personas afines, ¿sí? Voy a sacar una carta para ese presente, para ese mundo, para ese caballo de oro, para ese sota de oro, para ese as de basto, para ese caballo de basto, ¿sí? Para ese 6 de basto, para ese 9 de espadas, para ese 3 de oro y para ese 2 de basto.
representando la base de la conciencia, la revelación, sí, justamente de esas verdades que necesitan ser dichas. Ustedes van a tener quizás alguno, digamos, esos mensajes lleguen como revelaciones, lleguen como insights, ¿sí? Quizás en este momento también está siendo un momento esclarecedor. Sí. Y lo importante sobre todo para que este haz de basto venga de la forma más pura, también de la forma más consciente, es importante que también llegue con ese saber transmutar y mover las aguas, mover las memorias, ¿sí? Porque el éxito está, ¿sí? Y viene junto con el presentimiento. Justamente ayer leí, digamos, el significado de esta carta y decía así como que los hombres no tengan la codicia de su visión y que las mujeres, que los hombres no tengan abierto los ojos a la codicia de la ambición, no me acuerdo un poco, pero tenía que ver con eso, como que los hombres son más de la vista y las mujeres que no tengan abiertos los oídos a lisonjas. Entonces también es como el mensaje que viene para que cada uno también se haga cargo de qué manera utiliza los ojos y utiliza los oídos para también conseguir llegar a ese éxito y a ese domar de su poder personal. ¿Sí? Obviamente que esta situación, caballo de oros moviéndose de lado a lado, teniendo que... quizás porque también conciencia mayor ermitaño, el cuerpo también de Avatar en esta dimensión ya no está respondiendo para esta situación. Por eso también viene en este presente esa necesidad de cerrar el ciclo y comenzar a través de una innovación. Y es positivo, ¿sí? Este joven de oros consigue también ser una persona útil para la sociedad, ¿sí? En este intercambio, ¿sí? Y quizás también para muchos ustedes se vuelven testimonios de ustedes mismos, de ustedes mismas, de su historia de vida, de cómo también lograron manifestar un cambio, ¿sí? Que los lleva a sus logros, ¿sí? Fíjense que este 9 de espadas, una vez que ustedes deciden comenzar ese ciclo, salen de esas pesadillas a su iniciación, ¿sí? A ese camino nuevo, iniciando a ser recorrido, ¿sí? Y ustedes van a estar súper duchos y duchas en cómo manejarse dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? Viene con la premeditación, pero tiene que ver también número 7 con la carta del carro. Entonces yo siento que ustedes van a tener esa experteza, esa viveza, ¿sí? Y también ustedes mostrarse de forma verdadera, pero sobre todo tipo útil, ¿no? En este intercambio. Y ahí es cuando su mundo gira la rueda, ¿sí? Y siento que esta nueva esperanza, me viene la palabra, es muy positivo, ¿sí? Y tiene movimientos, o sea, mismo que sea en un mismo lugar, tiene sus movimientos, ¿sí?
Más allá de la ilusión, carta número 20, carta que tiene que ver con el juicio, carta que tiene que ver también con un momento de un despertar, de seguir el llamado de ese momento, de esa situación, de esa experiencia, de esa decisión, ¿sí? Y quizás para muchos, para muchas, represente ese despertar que no es solamente sentido desde ese cambio de vida a nivel material y de estructura, sino que tiene que ver con una expansión, me viene la palabra psicológica, psicodélica, ¿sí? O sea, ustedes van a sentir ese cambio, esa rueda de la fortuna girando de muchas formas, ¿sí? Es muy psicodélica esta carta, o sea, como me gusta mucho porque también quiero que cada uno, cada una sienta qué es lo que ve en la carta y cuáles son esos interceptores que se activan cuando ven. Sí, y fíjense qué interesante, porque ustedes desaceleran este estilo de vida, ese movimiento, sí, viene con la carta de la tortuga también, y es muy interesante que venga este proceso de la carta de la tortuga, porque la tortuga tiene que ver con lo más antiguo, ancestral, sí, en el cual ustedes aprenden a desacelerar y también entrando como en ese nuevo ciclo de ese mundo con la innovación, tiene que ver con reconocer su poder personal, su león, su rey, su reina, su reinado, ¿sí? Demostrar ese lado, ¿sí? Dejar de estar oculto entre falsas ovejas, ¿sí? Esta carta es la carta del diablo, ¿sí? El diablo está apareciendo como en ese llamado a que sea encarnado de forma innovadora, ¿sí? Y que también de esa forma ustedes recuperan una memoria ancestral, ¿sí? Carta número 18, vidas pasadas, que tiene que ver con esa historia de ustedes perteneciendo a un lugar y teniendo ese protagonismo, ¿sí? Y esa funcionalidad dentro de ese espacio que ustedes van a habitar, sea un lugar, sea un ¿no? Algo del trabajo, digamos, que ustedes son útiles y que tienen un intercambio y que es justo, ¿sí? Esa es la tirada para Aries. Gracias.